Abogado, yo quisiera trasladarle una pregunta que están haciendo por acá en el chat y usted ya lo venía mencionando y es, claro, ante estas denuncias, estos reportes, este poder de ver que tiene el presidente Gustavo Petro, ¿se puede entonces hablar todavía hasta que esto no se resuelva de un presidente que es ilegítimo y esto qué implicaciones tiene? Bueno, ahí hay dos posturas, una que es la constitucional y otra que es la política. La postura constitucional, como les decía, todos hacemos parte de ese contrato social, nos exige a todos a acogernos a las decisiones judiciales. Nuestras discusiones no se discuten con guerras, con violencia, sino se discuten ante un tercero que se espera sea neutral. Y si ese tercero no es neutral, como ha pasado con el Consejo de Estado, pues existe un sistema colombiano que está atado al sistema interamericano de derechos humanos. Ahora entienden por qué quieren sacar a Colombia del sistema interamericano de derechos humanos, para dejar que las decisiones aquí sean la última ratio. La última ratio realmente en la protección de derechos humanos, y elegir y ser elegido es un derecho humano, está en el sistema interamericano, no está en las cortes nacionales. Sí, aquí dirimimos hasta ese grado, pero puede llegar a ser analizado por el sistema. Pero es por eso que les quiero mostrar, vean todo lo que ha pasado y lo que está pasando. Entonces una de las cosas que van a hacer es desconectar a Colombia del sistema interamericano. Si usted maneja, porque ahí hay un dicho que los abogados tenemos, sobre todo los abogados que somos malos, decimos. ¿Malos? Sí, malos, corruptos, bandidos, que dice, más vale un centímetro de juez que un kilómetro de abogados. Entonces, si usted tiene los jueces y esos jueces no están sometidos a un escrutinio internacional, sencillo, las discusiones usted las tiene aquí dormidas. Y aquí ya nos dijeron, nos vamos a desconectar del sistema interamericano, no nos muestran las urnas, nos van a desconectar del sistema interamericano. ¿Qué es lo que nos queda entonces? La resistance. Nos queda la desobediencia civil, nos queda los mecanismos populares, nos queda unirnos. Hacer oposición desde el Congreso. Y desde el respeto y desde todos los puntos de vista. Eso finalmente es a lo que ellos le temen. Por eso, ¿cuál es la campaña en este momento? Hagamos un empalme de la corrupción, porque hay que montar 2 escándalos, al menos 2 escándalos por sector. Con 2 escándalos por sector podemos mostrar que es que este era un gobierno súper corrupto. Que nos salvaron. Y que nos salvaron, y que no es legítimo, y que entonces vamos a promover algo, vamos a mirar cómo desde Estados Unidos le montamos algo a Petro, y que se lo lleven, y entonces el progresismo queda aquí prácticamente encerrado, porque los jueces nos van a dar la razón, porque de afuera van a atacar a Petro, porque vamos a mostrar que aquí hay corrupción. La corrupción es un mal realmente inherente al ser humano, desafortunadamente. Desde las casas, cuando empezamos a jugar y que se hace la trampita, que se hace que se tiene la malicia indígena, no sé qué, eso es corrupción, es una cosa que es inherente a todo ser humano. Lo que hay que hacer es controlarla en su máxima expresión o a su mínima expresión, como decía el expresidente. Pero aquí... o sea, que roben, pero que roben poquito. No, hay que tratar de que no roben, pero que roben es imposible evitar que la gente robe, porque eso lo que genera es, eso lo que implica es que debe haber una revolución desde la educación de la casa. Bueno, pero eso sí yo creo, abogado, que no se puede justificar para nada la corrupción, ni siquiera en sus mínimas proporciones. No. Yo se lo digo a mis hijos, yo cuando juego a mis hijos y mis hijos cogen y me hacen trampa, yo les digo eso, el que es serio en el juego es serio en la vida. Así que aquí no nos hagamos trampa. Sí. Y luego usted va a ver, entonces salen a hacer trampas. Sí, pero usted menciona, bueno, ya nos explicó la tardanza que puede tener el Consejo de Estado, pero usted también mencionó otra entidad, la Fiscalía, a la que usted también le ha dado bastante palo. ¿Por qué usted desconfía tanto hoy de la Fiscalía en cabeza de Luz Ariana Camargo, por un lado, y además qué va a pasar cuando se termine este Abelardo de las Preyas, sea el que tenga que ternar a un nuevo fiscal? Pues esas son parte de lo que nos duele en el alma, porque la fiscal Luz Adriana Camargo no fue ternada por el presidente para que le hiciera favores al presidente. No fue ternada para que fuera su fiscal de bolsillo. No fue ternada para que ella se convirtiera en arma política del progresismo o de la presidencia. Ella fue ternada para
vigilar y proteger los derechos fundamentales, los intereses jurídico-penales de la sociedad, para que con su actuación se pudiera prevenir la violencia, para que con su actuación se pudiera mitigar y atacar de frente el narcotráfico, se pudiera mitigar y atacar de frente la corrupción, se pudiera mitigar y acabar la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Para eso fue que se ternó a la fiscal Luz Adriana Camargo. A ella no se le dijo nunca por parte del presidente, la voy a elegir, pero yo veré, usted me hace lo que yo le diga. Nunca se hizo, jamás. Ni la conoce el presidente Petro, ni la conocía. La eligió sencillamente porque se la recomendaron y porque tenía una hoja de vida que venía precisamente de la lucha ante la corrupción. Se desconocía por completo que el esposo de Luz Adriana Camargo tuviera vínculos o amistades con Abelardo de la Espriella. Se desconocía eso totalmente. Se desconocía que no iba a administrar la fiscalía, sino que iba a dejar todo como en manos del vicefiscal y ella se le iba a pasar de licencias y de salidas. Eso se desconocía. Se desconocía que ella iba a dejar hacer y dejar pasar para no entrar en el ámbito de lo políticamente incorrecto. Y es que un fiscal general, si hay algo que tiene que hacer es ser impopular, pero no impopular por ser malo, por ser dormido, por omitir sus deberes. Debe ser impopular porque aplica para todos la misma línea de justicia. Y eso aquí no pasó. Y entonces aquí la Fiscalía General de la Nación, yo le envié un derecho de petición que el presidente Petro me pidió, en donde le dije, mire, fiscal general, desde el 2018 ordenaron el Consejo de Estado que investigaran lo que sucedió con el software. Denos las respuestas, por favor, y muéstrenos todo lo que hicieron. Ahí viene la respuesta. No tenía nada. No hay nada. Y fue el Consejo de Estado el que le pidió la investigación. El presidente Petro, por ejemplo, denunció y dijo, mire, fiscal, se desviaron posiblemente 200.000 millones de pesos de la salud con una EPS que se llama Codosalud, un señor que se llama Jaime, por favor investigue, entra de inmediato. La junta directiva ya está el hermano de unos expresidentes, creo que de Pastrana, creo que de Vargas, que en paz descanse, bueno. Por favor revise, porque entonces lo que hicieron fue desviar la plata de la salud y la sacaron al exterior, armaron una empresa con el mismo nombre y la pusieron a ser fiadora y la plata está afuera. Hay que perseguir eso, hay que iniciar la extinción de dominio, por favor, mire lo que está pasando. Ahí viene qué ha pasado con eso. Nada. Mire que encontramos... Pero eso no es normal en las fiscalías que solamente hacen, toman medidas con relación a los casos que son mediáticos cuando hay presión justamente de los medios, sí, pero es que el aquí, resto se quedan durmiendo el sueño de los aquí justos. Aquí ni la posición mediática funciona. Aquí lo que funcionan son las posiciones de los intereses y el presidente Petro no tiene intereses personales en nada de lo que denuncia. Haber denunciado al señor Joseba de Queralty porque financió al Centro Democrático, por Dios, y el Centro Democrático luego saboteó la reforma a la salud, debían declararse impedidos. Fiscalía, es obvio, entró plata del extranjero para financiar. Por favor, investigue. ¿Qué hicieron? Nada. Fiscalía, mire lo que está pasando con el señor de la Espriella, cómo está haciendo esa campaña. Por favor, corrija. ¿Qué le tocó al presidente? Salir a defenderse. Y entonces cuando salió a defenderse, ahí sí empezaron a decir, eso es intervención en política. No, es el resultado de la omisión de una de las instituciones del Estado. Y ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Que el señor de la Espriella luego llame a un fiscal general. ¿Y usted cree que la Espriella le va a dar ese respeto y esa autonomía al fiscal que nombre? Yo creo que no, yo creo que lo que va a decir es, bueno, llegó mi policía política, yo sigo teniendo mi oficina, que es la oficina de abogados que tiene más casos penales en el país, entonces todo eso va a servir, porque ustedes no han escuchado que él haya, aunque sea, vendido sus acciones para salir de su empresa, así como tampoco salió de su reconocimiento como ciudadano norteamericano y su promesa de sublevar a Colombia frente a los americanos. No lo ha hecho, y entonces ahora va a poner el fiscal general. ¿Qué va a pasar con eso? Porque yo le quiero decir algo, Paola. En el 2019, cuando el señor Abelardo de la Espriella dijo que él no era más el abogado de Ale Sapp, la oficina de Abelardo de la Espriella atendía a Ale Sapp acá. Es decir, engañaron a OFAC. Él engañó a OFAC. Esa denuncia se va a colocar en Estados Unidos y también la vamos a hacer saber. Porque él, como quiere tanto la ciudadanía americana, pues los actos de corrupción que cometa los tiene que responder allá como ciudadano americano también.
Pero, un momentico, ¿tiene Abelardo de la Espriella la culpa de que al presidente Gustavo Petro lo hayan metido en la OFAC? Yo creo que todo esto hace parte de una gran estrategia y finalmente lo que buscaban era que el progresismo detuviera su avance y que el liderazgo del presidente Petro pudiera ser controlado. Eso es lo que opino con toda modestia aquí. Porque cuando uno revisa el tema de OFAC del presidente, y se los voy a contar, espero el presidente no me regañe, pero les voy a contar. Tranquilo que No hay está de una investigación, no hay un proceso que diga que el presidente Petro tiene vínculos con el narcotráfico o con grupos delincuenciales organizados. Al contrario, es el primer presidente de la historia que abrió la puerta y sacrificó muchísimo su capital político por tratar de hacer la paz negociada y no llevó la violencia como un mecanismo de negociación. ¿Sí? Venga, yo lo bombardeo y mientras tanto negociemos. Venga, yo le hago aquí extinción de dominio a todo lo suyo y mientras tanto negociemos. Era su forma de entender la paz. La paz negociada se hace realmente hablando en un proceso dialógico. Porque la guerra de guerrillas, y en este momento esa es una guerra asimétrica de quinta generación en donde tienen drones, redes sociales, comunicaciones. Esto es muy complejo, esto no se acaba con unas bombas, esto no se acaba con amenazas. Esa discusión es muy difícil de acabar en el campo de la guerra. ¿Sí? Y lo que corre es sangre. Y entonces, ¿qué pensaba el presidente? Yo de verdad voy a meter a Colombia en ese campo de sangre. No, tratemos por todos los medios de negociar. ¿Y qué hizo Iván Mordisco cuando, frente a todo lo que se les daba para que volvieran? Pues siguió siendo un narcotraficante, traicionando esas oportunidades de paz, y por eso el presidente Petro lo denuncia ante la Corte Penal Internacional. ¿Y qué es lo que no han entendido? Lo que han entendido la sociedad es que si quieren volver a hacer un acuerdo de paz en el futuro con él, ya no se puede. Porque ya es un Estado el que le dijo a la Corte Penal Internacional, hay delitos de lesa humanidad y han tenido todas las oportunidades para hacer la paz. Es decir, se agota todo el derecho doméstico. Porque tiene condenas ya que la Fiscalía ha revelado, que los jueces han impuesto, porque estuvo dentro del proceso de justicia, paz, reparación, verdad y garantía de no repetición, y él se retiró. Y porque cuando él se retira bajo unas ópticas de que el Estado colombiano le incumplió. Y ahí entra Néstor Humberto Martínez. ¿Por qué? Porque empezaron a tratar de hacer trizas la paz. Es que yo miro el 2022 y miro este año y encuentro unas narrativas muy parecidas. Iván Duque entró a hacer un gobierno diciendo que había que hacer trizas la paz. Abelardo de la Espriella entró diciendo que hay que destripar al que piense diferente. El señor Duque entró tratando de debilitar la JEP y lo que hizo fue generar retrasos en toda la ejecución presupuestal y en todo lo que hacía la JEP. El señor Abelardo de la Espriella ha litigado ante la JEP, si quiere que le diga, que es algo que vamos a mostrar más adelante. Pero su propia oficina ha litigado ante la JEP. Pero es una hipocresía. Cuando la JEP entonces sí le servía para proteger los derechos fundamentales de los defendidos, ahí estaba la JEP. Pero cuando no, entonces hay que acabarla, hay que destruirla, esa verdad no sirve. En este momento lo que se busca es que Colombia tenga las garantías. Y yo no veo ninguna garantía cuando cambian la fiscalía. Esta fiscalía actual me parece absolutamente como una especie de traición a lo que querían los colombianos. Los colombianos querían conocer quién era la persona que en Estados Unidos es conocida y que era de parte del gobierno Santos que ayudaba a la corrupción. Colombia quería saber eso. Colombia quería unas fiscalías, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, que no tuviera fiscales con 2.000 casos, sino que tuvieran unos fiscales que pudieran atender a las mamás, a los esposos, que pudieran atender rápidamente y proteger esa violencia, porque de la violencia intrafamiliar surgen las demás violencias, ¿sí? Se lo puedo decir, y es una cosa que recicla. Colombia lo que estaba esperando es que hubiera una lucha contra la corrupción en todos los sentidos, en todos. Pero lo que hicieron acá fue
empezar a montar la persecución solamente por la supuesta corrupción del gobierno Petro. ¿Y dónde están las demás? ¿Dónde están las demás condenas? Por ejemplo, por lo que pasó con la refinería de Cartagena. ¿Qué pasó con todo lo que pasó de el tema del Internet de Abudinem? ¿Qué pasó con las condenas contra el sistema de salud? Sí. Nada. Mientras tanto, bloqueos políticos, bloqueos mediáticos, guerra jurídica, y ahora vengan, lo extraditamos para que ustedes nunca más puedan volver a opinar y pensar diferente. Abogado, yo ya para ir finalizando quería preguntarle por algo que usted hace mención en sus redes sociales, y es que le muestra a la Fiscalía unos informes que muestran que todas las expresiones de odio de Abelardo de la Espriella pues fueron incentivando la violencia. No sé si usted nos pueda contar qué revelan esos informes, qué lograron descubrir o detallar allí sobre este discurso, la narrativa de Abelardo. Bueno, pues el discurso político tiene una protección constitucional. Y además los servidores públicos tienen una obligación, un deber, ¿se acuerdan del poder deber? También tienen un deber de soportar la crítica, así la crítica sea ácida. Usted debe soportarlo, o sea, un presidente de la República debe soportar que le digan, a mí me parece que su gobierno tiene políticas estúpidas, a mí me parece que su gobierno está conflagrado con la corrupción. A mí me parece que usted es un irresponsable, ¿sí? Las personas, los servidores públicos tienen el deber de resistir eso. O sea, eso no se puede criminalizar, eso hace parte de la libre expresión de los ciudadanos, eso hace parte del control político, eso hace parte del debate político y del discurso político, y eso está protegido. Tenemos que aguantar. Es más, un insulto se aguanta. Se tiene que tramitar, se tiene que entender. Porque es que el ciudadano, el crítico, tiene formas de expresión que son protegidas. Lo que no está protegido en el discurso político ni en la libre expresión es imputar al servidor público conductas penales, como decirle que es que él es el líder del narcotráfico. Mire que a Andrés Pastrana le acabamos de ganar y logramos que la Fiscalía reabriera un proceso que había cerrado en el que él decía que él había ganado por el pacto de la picota. Y entonces la Fiscalía archivó y allá fuimos y dijimos, muéstreme las pruebas, porque yo tengo estas otras que demuestran que eso no es así. Y el juez de primera instancia nos dio la razón. Y el juez de segunda instancia también nos dio la razón cuando le mostramos, oiga, y además mire todo lo que ha venido diciendo, que te robaste las elecciones, que es que te van a castigar en Estados Unidos, que mire, y el juez tuvo en cuenta todo eso y lo hizo, y actualmente el expresidente Andrés Pastrana tiene que responder ante la justicia y no daremos un paso atrás para que sea condenado o para que se retracte. Eso debía pasar con Abelardo de la Espriella, a tiempo, para evitar que la campaña siguiera surgiendo en el odio, en el fango de la mentira y de la ignominia. Nosotros analizamos cada una de las expresiones y pudimos verificar que desbordan la protección del discurso político. Yo no puedo, bajo el pretexto de hacer un discurso político, imputarle a una persona delitos. No puedo. A menos de que yo tenga la prueba y pueda decirle, yo tengo la prueba de que usted cometió tal delito y lo pondré a las autoridades. El mensaje es diferente, la forma de decirlo es diferente y la finalidad es la misma. A decirle, usted es líder del narcotráfico. Eso ya es como una condena anticipada y va al mismo punto. Yo lo que quiero es criticar. Bueno, critique, pero critique de las formas que deben ser. Yo tengo las evidencias y las pondré en conocimiento de las autoridades que usted es una persona que presuntamente cometió tal delito y usted podría ser el líder del narcotráfico. Eso es discurso político, pero decir usted es el líder del narcotráfico sin evidencias, sin nada, sin ir a las autoridades, sin denunciar, pues eso desborda. Y hay otra clase de apreciaciones que son muy, muy reprochables, que son las de la instigación al genocidio. Es que a la izquierda hay que destriparla, es que a la izquierda hay que acabarla, es que el petrismo son brutos, es que todas esas manifestaciones son de instigación y ese delito no es querellable.
ese delito debía ser analizado. Por ese delito, por ejemplo, denunciamos a Polo Polo. Y mire que se hizo una conciliación a la que Polo Polo no fue, hasta ahí le llegó la valentía, y la Corte dijo, bueno, siguen la injuria y la calumnia, pero la instigación al genocidio jamás va a ser conciliable, y esa investigación sigue en contra de ellos, y en contra de J.P. Hernández, y en contra de Lina María Garrido. Lo que pasa es que el presidente ha sido muy prudente, y yo se lo quiero confesar, yo varias veces le dije, denunciemos a esto, y me decía, no, calma, porque yo soy el presidente y no quiero que todos digan que se sienten perseguidos porque salgo a denunciarlos a todos. Tranquilo, con calma. Y él muchas veces me detenía. O sea, para denunciar tocaba realmente convencerlo de que la agresión era demasiada. En el caso de Abelardo de la Espriella, yo le dije, póngame una tutela a de la Espriella ya. Me dijo, no, ya acudimos a las autoridades, espere. Están en campaña y lo que van a ver es que usted pone una tutela como un mecanismo de campaña, no como realmente la búsqueda de una restauración de unos derechos y la dignificación de unos principios fundamentales. Y él aguantó eso. Pero, ¿qué debía hacer la Fiscalía? Debía evitar eso. Y hay otra última conducta que es la moral. O sea, usted no puede ni imputarle a una persona un delito, ni puede instigar a otros a que cometan delitos contra esa persona o contra lo que representa esa persona, y tampoco se puede hacer un ataque moral contra la persona. Yo no puedo decirle a la persona que es que por su condición es X clase de persona. No puedo estigmatizarla. Es que tú eres un guerrillero. No, él fue guerrillero, ya no lo es. Él hizo la paz, ayudó a la Constitución, ayudó a la construcción de un Estado social de derecho y se acabó. Pero yo no puedo venir a decirle, es que usted es un guerrillero y él nunca dejó de serlo, y usted lo que hizo fue ayudar a todos sus amigos guerrilleros. Esa estigmatización moral no se puede permitir. Sí. Eso desborda el discurso político. La fiscal Luz Adriana Camargo conoce todos esos informes, conoce la denuncia. ¿Qué hizo? Guardó silencio, porque si ella actuaba, le enviaba un mensaje a los colombianos. Esto no se hace. Hagan sus campañas con respeto, por favor. Y a Abelardo le había tocado sencillamente retractarse. Y se acabó. Pero lo que golpeaba era su narrativa de violencia, su narrativa de destrucción. Por eso es que yo sí hago responsable de la escalada de violencia que está empezando a vivir el país, digital, familiar, social, y hago responsable a la fiscal Luz Adriana Camargo también de la apología que se está haciendo ya al delito, como mostrar a Hitler. Dentro de poco no falta que nos saquen un desfile de Escobar. También hago responsable del resurgimiento de ese paramilitarismo. ¿Cómo es posible que veteranos se vistan con prendas que todos saben que son de las fuerzas militares para ir a grabar a los líderes de Santurbán para perfilarlos? Y que el mismo día personas muy parecidas en su fisionomía tengan una capucha desde Antioquia diciendo que van a ir a acabar con los disidentes de las FARC y se muestren armados. Ese es el renacimiento del paramilitarismo. ¿Culpa de Petro? No. Culpa de una fiscalía que no adoptó las posturas que tenía que tomar, cumplir con el deber que le dio la Constitución. Y eso sí que envía un mensaje a la sociedad rápido y claro. Pero como no lo hizo, entonces ahora los paramilitares están diciendo, hágale, que la fiscalía está durmiendo. De pronto está de vacaciones, en otra licencia. Eso no pasa nada. Y lo que me preocupa es, y por eso soy tan profundo en esto, ¿qué va a pasar cuando llegue el nuevo fiscal al que sí le hagan el encargo? Bueno, vamos a trabajar, usted sí me va a trabajar a mí, porque estén seguros que el presidente electo de la Espriella no es un demócrata que respete la autonomía como lo hizo el presidente Petro. Doctor Carranza, muchísimas gracias por estos minutos, bueno, una hora larga, ¿no? Tuvimos aquí esta conversación con el abogado del presidente Gustavo Petro, uno de los abogados del presidente Gustavo Petro en tantos procesos que tiene hoy el mandatario. Muchas gracias por toda su explicación y por supuesto por su tiempo aquí con nosotros en Tercer Canal. Bueno, no, un gusto. Y efectivamente soy el único abogado del presidente Petro. No ¿sí? Sí, Sí. ya. No, pero él tiene otro en Estados Unidos para el tema de la OFAC. Sí. Sí. El doctor Kovalik, sí. El doctor Kovalik, sí, señor. Bueno, ahí ustedes lo escuchaban, vehemente, contundente el doctor Alejandro Carranza con pues esta explicación
del presunto fraude que se dio en las elecciones del pasado 21 de junio. Ya nos vamos porque nos pasamos del tiempo hoy, pero pues es que tocaba, ¿no, Mariana? Muy interesante. Muy escuchar. necesario. Nos venían preguntando bastante por este tema del fraude y como le decía, creo que es la primera persona que nos dice aquí en De Frente realmente cuáles son los fundamentos de esas denuncias, esos discursos. Oiga, hay una noticia antes de que cerremos, pues no sé si está confirmado ya, pero veo un trino del senador Ariel Ávila en donde dice que la nueva ministra de Cultura será la señora Daniela Cepeda Tarut. Adivine quién es Daniela Cepeda Tarut, Mariana. La hija, nada más y nada menos que la hija del señor Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, cuestionado cacique de la política colombiana. Y bueno, ahí es donde volvemos a insistir, ¿esos son los nunca? Los nunca de siempre. Los nunca. Mañana nos volvemos a encontrar aquí en De Frente. Gracias a todos. Bueno, antes de irme, que no se me olvide decir, este programa llega a ustedes gracias al apoyo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Gracias por conectarse. Gracias, nos vemos mañana. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.